Vamos a abrir la palabra del Señor, Filipenses, capítulo 1. Y el Señor recordaba, hermanos, este pasaje. En alguna oportunidad habíamos compartido. Pero claro, siempre que uno pasa nuevamente por los ciertos pasajes, tienen más riqueza, más experiencia, más realidad. En la medida que pasan los días, nuestra vida eh, van llevando a la realidad pasajes por los que habíamos pasado antes, pero que eh, en su medida siempre van aumentando conforme a nuestra experiencia también, a nuestra vida cotidiana, va siendo como una realidad mayor cada porción de la escritura. Amén. Entonces quisiera nuevamente volver a pasar, nunca nunca repetimos algo solamente. Creo que aunque, como decía el apóstol Pedro en alguna oportunidad, aunque la enseñanza a veces parezca la misma, de hecho casi siempre, obviamente siempre estamos sobre los mismos escritos del Nuevo Testamento, algunos pasajes incluso los repasamos mucho más seguidos que otros, pero siempre que pasamos por una oportunidad, no es que estemos repitiendo, sino que estamos, digámoslo así, vamos a decir, vamos madurando y vamos aprendiendo más de los mismos textos, siempre vamos a ir aprendiendo algo más. Amén. Entonces, este pasaje ya lo habíamos compartido en alguna oportunidad, pero el Señor me lo muy nítidamente, casualmente esta mañana, en oración, muy nítidamente el Señor pues me recordaba nuevamente este pasaje y quisiera leerlo junto con los hermanos acá. Entonces, primer capítulo de Filipenses, en el versículo 21. Filipenses 1:21. Dice así, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de este verso, quisiera que nos detuviéramos un poquito en la primera mitad, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo. Este versículo, hermanos, que está aquí, em, es el anhelo que tenía el Señor en su corazón desde el principio, antes aún de que el mundo existiese. Que lo vemos más explícito, más señalado en el Génesis. Cuando recordamos allá en el Génesis, bien sabemos que la expectativa que había en el corazón del Señor era que el hombre comiera del árbol de la vida, de esa vida que era la vida eterna, que es la vida divina, la vida del Señor mismo. Estaba ahí en ese árbol, digamos, contenida. Como sabemos, todo esto es una gran figura, una hermosa figura de la realidad mayor, que esa vida es la vida que está en su Hijo, la vida eterna. En Él estaba la vida, dice el apóstol Juan, ya entendiendo este Génesis, ya desde una óptica mucho más profunda y más espiritual, la realidad mayor en el espíritu. Dice que la vida estaba en él y que esa vida era la que alumbraba, la que le daba luz a los hombres. Eh, y ese madero, ese árbol, pues es una figura obviamente también de la cruz del Calvario, de la cruz del Señor, que es la misma madera la que va a producir ese fruto para que nosotros podamos comer de esa vida en nosotros. Hoy, cuando nosotros tomamos y ya hemos tomado, ya nos hemos, digámoslo así, alimentado de la vida eterna, cuando creímos por la fe en el Señor Jesús, ya la vida eterna pasó a estar dentro de nosotros, pasó a estar en nuestro interior. Es como si Adán se hubiera alimentado allá en Génesis del árbol de la vida eterna, y esa es la realidad que tenemos hoy día en nuestro corazón cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Hemos comido del fruto que produjo ese madero, ese árbol eh, fructificado, es nuestra salvación hoy día, ¿no? En nuestro corazón. Así que cuando leemos este versículo, podemos ver el cumplimiento del anhelo del corazón de Dios para con nosotros, que el hombre tomara de su vida y se alimentara de él, es decir, hiciera de la vida del Señor
su vivir mismo, su propia experiencia, porque ese acto, digámoslo así, inicial o objetivo de comer de la vida eterna, si estuviéramos hablando en el Génesis de que Adán se hubiera alimentado de ese fruto, no solamente tiene no solamente tiene un efecto, digámoslo así, instantáneo e inmediato, que de hecho lo tiene, el mismo instante que el hombre se alimenta, tiene la vida eterna. Pero luego, ese acto instantáneo, ese momento objetivo e histórico, que también sucedió en cada una de nuestras vidas, de nuestra experiencia, con toda seguridad, cada uno de nosotros podríamos ponerle fecha y hora, circunstancias y momentos reales de cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Es un hecho histórico, puntual, que tuvo, como digo, hora, lugar, fecha. Pero luego que ese alimento pasa a nuestro interior en ese instante, esa vida comienza a ser un proceso de expresión. Nuestro organismo comienza a nutrirse de eso que en ese instante comimos, ¿cierto? Así que nuestra vida, comer del árbol de la vida, significa que ese alimento comienza a ser nuestra expresión, comienza a expresarse en nuestro vivir y a formar nuestra vida misma. Amén. Entonces, por eso en este versículo vemos consumado el plan eterno del Señor. Que alguien desde la tierra, que un hombre desde la tierra pueda hacer esta afirmación, significa que hemos comprendido para qué el Señor nos ha creado, para qué el Señor nos ha hecho, cuál es la intención del Señor para con nosotros. Cada vez que alguien pueda hacer verdad este verso, el corazón del Señor entonces se satisface en alegría, en amor, ¿cierto? Que un hijo pueda llegar a comprender el anhelo del corazón de su padre, ¿cierto? Genera una alegría muy especial en su padre. Y nosotros mismos, el encontrar la razón de nuestra vida, también nos da esa bendición, ese toque y esa alegría de poder eh, encontrar nuestra mayor alegría, la fuente de nuestra satisfacción. Amén. Así que en términos generales podríamos decir que este es un versículo que alegra el corazón del Señor, que nosotros lo podamos decir. Solo que quisiera entonces ahora pasar un poquito más despacio, como para encontrar aquí algunos elementos de lo que significa esto, de lo que significa esta satisfacción, lo que Pablo está diciendo aquí en más detalle, ¿no? Como esto no es solamente un pensamiento abstracto, bonito, filosófico, teológico, vamos a decir aún espiritual, ¿cierto? Vamos a ver cómo esto, de pronto con algunos elementos que nos deja aquí ver el apóstol, eh, pues, pues es tan real, porque sería muy extraño que un verso que habla acerca de algo tan práctico, tan vívido, se quedara solamente en algo abstracto. Para mí el vivir es Cristo. No es solamente como digo, un anhelo filosófico o teológico, ¿no? Entonces, leamos un poquito nuevamente, ¿cierto? Es solamente este verso el que con la ayuda del Señor quisiéramos meditar un poco en esta oportunidad, ¿cierto? Entonces dice así, dice el versículo, ¿no? Dice, porque esa primera palabra, porque, ya es una palabra muy profunda, hermanos. Saben que tal vez es la, la palabra más difícil muchas veces para nosotros. El por qué es una respuesta a una pregunta. Esa pregunta normalmente es un por qué, ¿cierto? Ese por qué así que ese por qué también es una explicación, ¿cierto? También ese por qué es una consecuencia, ¿cierto? Es el efecto de una consecuencia previa.
tantas cosas nosotros tenemos que preguntarle al Señor, tantas cosas por las que le preguntamos al Señor, tantas experiencias por las que a veces no comprendemos bien, tanta detalles de nuestra vida en los que no tenemos una respuesta tan detallada, tan comprensible para nosotros, aún para otros. Tantas preguntas aún que a veces todavía el Señor no nos responde, ¿cierto? Eh, y, y ese por qué es como esa gran respuesta. Ese por qué es como la solución a mucho de lo que hay a veces en nuestros corazones. Ese por qué es la verdadera razón a la cual, de la cual dependen todos los demás porqués. Es la razón por la cual pasamos por todas nuestras circunstancias. Así que este porqué nos deja ver cómo en la vida del apóstol Pablo, todas las razones o la razón máxima por la cual él veía que todos los demás detalles de su vida sucedían es porque Cristo vive en nuestros corazones. Todo, hermanos, lo que sucede en nuestro día a día siempre está ligado a ese porqué. ¿Por qué nos suceden a nosotros ciertas cosas? Porque el Señor vive en nosotros, porque el Señor se está formando en nosotros, porque su vida está cada vez más eh, eh, permeándose a todo nuestro ser. A nosotros los hijos de Dios no nos suceden las cosas porque sí. A nosotros los hijos de Dios las circunstancias no son consecuencias de actos solamente externos. Todo, hermano, lo que toca nuestras vidas de una u otra manera, todas están aportando a este porqué. Y ese porqué es que el Señor se está expresando más, esa vida que nosotros comimos en un momento, ese fruto del árbol de la vida que comimos cuando creímos en el Señor, está llegando cada vez más a profundizar en nuestro organismo, como cuando el alimento que comemos llega incluso a expresarse. Muchos de los alimentos que comemos incluso se llegan a notar aún hasta en la misma piel, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Llegan a tener una expresión bien visual, bien nítida, bien clara en nuestra vida, en nuestra experiencia, ¿sí? Y en la medida que, digamos, en ese alimento va procesándose ese alimento que nosotros tomamos, se va llegando a unos detalles químicos, bioquímicos, impresionantes, cómo ese alimento se va descomponiendo en minerales, en moléculas, hasta finalmente tocar lo más profundo de cada una de nuestras células. Y al ser tocadas esas células, tienen una expresión, etcétera, etcétera. Todo ese proceso también es así en nuestra vida con el Señor. Todas esas circunstancias, todo lo que no podemos entender, a lo que no le hayamos explicación, a lo que quisiéramos poder explicar con palabras, ¿cierto? Lo bueno y lo malo que a veces no entendemos, siempre al final descansan sobre esta base, porque el Señor se está formando, el Señor está viviendo en nosotros. Todo es necesario para nosotros para que la formación del Señor en nuestros corazones avance. Aún nuestra historia, nuestra vida como iglesia, nuestra historia en el camino del Señor, todas las circunstancias, cuando vemos un poco hacia atrás, ponemos un poco el retrovisor y vemos toda nuestra experiencia, lo que han sido nuestras experiencias, aún como iglesia, también descansan sobre esa base. Señor, ¿por qué pasamos por esto? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta situación? Pablo lo resume así: porque Cristo se está formando en mí, porque Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando uno lee un poco atrás, hermanos, solamente va a leer un versículo para entender el contexto en el que Pablo da esta razón, ¿sí? No era una situación fácil la que estaba pasando el apóstol Pablo, ¿sí? Sino que por el contrario, y vamos a leerlo acá solamente, como para tener un contexto ahí más inmediato, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 19, solamente para leer el contexto más inmediato. Si los hermanos pueden leer después un poquito más el contexto de la primera, sé que lo tienen ahí muy presente, pero para esta lectura, si se pudiera volver a tomar todo el contexto,
encontrarías más detalles, pero dice el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo aquí, en esta oportunidad, estaba físicamente en la cárcel, en cadenas, así que usted puede ver ahí la situación de este hombre, aún viendo frustrado su propio ministerio, aún dudando si había sido por el Señor que él había llegado hasta ese punto, o si se había él equivocado en algo, probablemente, porque no todas estas cosas están en la ecuación, ¿cierto? El riesgo aún de querer entrar en contacto, digamos, con los hermanos, porque esto era una causa de muerte en esa época donde el apóstol Pablo se arriesgaba a escribir esta carta para los hermanos. Así que era una situación muy compleja físicamente en su ambiente, en sus circunstancias, ¿cierto? No eran unas circunstancias tan sencillas, tan fáciles, ¿cierto? Dice el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo aún en mi cuerpo, como dice acá, ¿no? Cristo en mi cuerpo. A veces aún hasta nuestras propias batallas, aún en el cuerpo, ¿cierto? Nos hacen también pasar por este tipo de experiencias. Y dice Pablo, o por vida o por muerte. Es decir, Pablo veía absolutamente todas las razones, todas las circunstancias, las externas, aún las internas, sus anhelos, el propio anhelo del apóstol Pablo, como aquí está expresado, ¿cierto? El anhelo, aún el anhelo no por cosas ni siquiera exteriores o materiales. Aún Pablo habla aquí del anhelo, aún por la misma obra del Señor, el anhelo por la edificación de su iglesia, etcétera. Todo lo que había acá, todo lo que es nuestro anhelo, en todos los sentidos, en 360 grados alrededor de nuestra alma, ¿cierto? Dice así, o por vida o por muerte, y ahí donde Pablo llega a esta conclusión. Porque todo esto, todas las cárceles, etcétera, las circunstancias, los anhelos, los sentimientos, etcétera, todo, absolutamente todo descansaba en este porque. Porque para mí a vivir es Cristo. Así que qué precioso, hermanos, poder encontrar al final, por medio de la fe, sin muchas veces tener nada más de explicaciones, nada más de entendimiento, decir, esto enseña algo más de Cristo. Esto me hace entender un poquito más del Señor. El Señor también estuvo en prisión, por ejemplo, y probablemente Pablo, cuando él estaba en prisión, no le encontraba muchísimas más razones del por qué él debería estar en prisión. Pero en algún momento Pablo entendió que así como él estuvo en prisión, podía entender, al pasar por esa circunstancia, entendió algo más de Cristo, porque Cristo también pasó por esa circunstancia, ¿cierto? Y a veces, hermano, las circunstancias, no digo a veces, siempre las circunstancias. Lo que pasa es que a veces nosotros no alcanzamos siempre a percibir todo hasta este grado de profundidad, pero siempre las circunstancias tienen esta intención de que el Señor se forme. Ese vivir es un vivir verdadero, real, en el interior y en la expresión de nuestra vida. Y ahí encontramos, Señor, ahora entiendo un poquito más de tu vida en mí, porque esa fue la vida del Señor, ¿cierto? También pasó por todas estas cosas. El Señor Jesús también tuvo anhelos en la tierra que fueron frustrados. El mismo Hijo de Dios tuvo anhelos en su corazón, ¿cierto? Y esos anhelos no siempre, aunque Él era el hombre perfecto, y no porque sus anhelos fueran incorrectos, al contrario, eso nos demuestra aún que no, que siendo el Señor perfecto y deseando Él, y su intención siempre será la más perfecta, la más santa, eh, aún así cuando ese anhelo no se podía cumplir, seguía siendo la vida del Señor perfecta, santa, limpia, pura, agradable al Padre, ¿cierto? Entonces, ahí podemos comprender también un poco el corazón del Señor. Cuando algunos de nuestros anhelos se ven frustrados, recordemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este anhelo limpio, puro, aún santo? ¿Y por qué tiene que ser frustrado? Porque,
para mí el vivir es Cristo. Cristo nos traspasa de su vida, de su experiencia a nuestros corazones, así, de esa manera tan real, tan palpable, ¿no? Aún en las circunstancias más tangibles, ¿no? Eso es poder darle espacio al corazón, de que el Señor nos enseñe de su vida. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Dice así, porque ahora la siguiente frase que dice aquí es porque para mí. Y es curioso porque muchos de las enseñanzas que nos transmiten los hermanos en el Nuevo Testamento no necesariamente aún tiene que ver un poco con el griego, no necesariamente tienen que hacer este hincapié en el sujeto de la acción, de quien está escribiendo. Eh, pero en este momento, Pablo escribe porque para mí. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el detalle que hay acá? Cuando Pablo escribe para mí, quiere decir que Pablo está hablando de algo de su propio ser, se está identificando él mismo a un nivel de profundidad, digámoslo así, muy importante. Él no lo deja como un genérico. Hay muchas cosas que a veces, aún en la experiencia, en el aprendizaje del Señor, hay hay un momento en nuestras vidas en las que las enseñanzas, como digo, llegan a ser desde un punto de vista genérico, general. Es decir, no que no las aprovechemos, sino que simplemente están en un contexto donde todavía no podemos llegar a este para mí, sino que todavía estamos aprendiendo a través de las experiencias de otros. Y eso está bien, eso es una parte que es necesaria para nosotros y tiene su momento y tiene su tiempo, y no que se vaya a agotar. Constantemente estamos aprendiendo de esta vida del Señor a través de la experiencia que otros viven, que otros tienen, a través del testimonio de otros, ¿cierto? No hablo solamente de la parte, digámoslo así, crítica o negativa, también del fruto, de la experiencia, del testimonio que nos dan los otros, ¿cierto? Y anhelamos aún esas enseñanzas para nosotros, y eso es normal, y eso está bien, y eso también del Espíritu. Esa es la manera también como el Señor nos enseña, como legítimamente nos enseña. Solo como digo que a veces pasamos de lo genérico, ¿cierto?, a ser tocados realmente de una manera muy individual, muy particular, muy nuestro, en donde todo eso genérico que habíamos entendido y que habíamos amado, ahora tiene una realidad mayor porque ahora ha sido nuestra propia experiencia, nuestro propio experimentar. Entonces, el poder hablar y decir aquí para mí, junto con el apóstol Pablo, podría llevarnos a preguntar, bueno, este versículo fue real para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo. Nosotros podemos decir esto también como él lo decía. O para nosotros el versículo podría llegar a escribirse como, para el apóstol Pablo el vivir era Cristo. Eso quiere decir que podemos entender cómo en la vida de determinado hombre, en la vida de determinado hombre, de hermano, el Señor puede llegar a hacer una obra a tal manera que Él vea en todas sus razones, en todas sus respuestas y en toda su experiencia, siempre le atribuye toda causa a que el Señor está haciendo algo de Él en su corazón. Ahora, eso es precioso verlo, es precioso poder ver y leer el testimonio del apóstol Pablo aquí. Solo que llega el momento en donde ese para mí, ahí donde dice para mí, ya no va a decir, digámoslo como en ese sentido de que para el apóstol Pablo, ahora aquí va a tener que decir para mí, o sea, para mí, para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos del Señor. Vamos a llegar al punto en donde decir, Señor, ahora yo soy quien está experimentando, viviendo, entendiendo, viviendo esta realidad, ¿sí? Ya no es solamente estamos hablando del testimonio de otro de manera externa, sino que también podemos decir como el Espíritu Santo inspiró aquí a nuestro hermano, también decir con él para mí. Y eso es lo que anhela el Señor en su corazón. Recuerdo
un versículo del Cantar de los Cantares donde la amada que está buscando al esposo, una relación cercana, digamos, particular con él, dice ella que le está buscando, dice, dime dónde apacientas, dónde esteas. Y ella dice, porque, ¿por qué habría de estar yo errante en medio del rebaño? Entonces es curioso porque a veces no porque estemos, como lo dice el versículo en Cantar de los Cantares, no porque estemos dentro de, digamos, dentro de la manada, dentro del conjunto, ¿cierto? Necesariamente experimentamos lo que el Señor está haciendo en los demás, ¿cierto? A veces necesitamos como llegar a ese toque de Señor. Yo no quiero estar aquí como simplemente siendo uno más de la manada. Claro que somos iglesia, claro que somos familias, claro que somos hermanos, pero el Señor también, aunque está haciendo algo corporativo, y eso es su plan a la eternidad, cuando vemos al Apocalipsis, vemos una obra allá bien corporativa, la ciudad, la Nueva Jerusalén, pero esa Nueva Jerusalén está compuesta de cada individuo con el que el Señor ha tenido una relación muy interior, muy estrecha y muy particular y curiosamente aún podríamos llegar a decir diferente en cada uno para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese para mí habla acerca de ese aspecto, de esa relación interior íntima, de cómo el Señor nos evidencia, nos transmite esto en algún momento. Para eso muchas de las circunstancias, de las digamos, cosas que nos suceden, de nuestros anhelos, etcétera, nos ayudan y nos enseñan, ¿cierto? Para poder llegar a este para mí, ¿cierto? Para mí, esta es la experiencia, esta es la realidad. El Señor, entendí que el Señor tiene este propósito de vivir en mí, de expresarse más adentro de mi corazón. Entonces, ese para mí, hermanos, es muy, muy precioso. Que el Señor nos ayude a que realmente podamos decirlo siempre con toda realidad en nuestro corazón, de que aunque Él nos pueda enseñar con cosas genéricas, como digo, lo cual nunca estará mal, siempre estará bien. Siempre el Señor nos conceda, por su gracia, por su misericordia, tocar la realidad misma para cada uno de nosotros. Ese para mí, hermanos, es muy particular. Nadie va a poder repetir este para mí de otro. Es muy particular. Lo que el Señor está haciendo en cada uno de sus hijos es absolutamente particular, individual y único. La obra que el Señor está haciendo en ti es única. No se compara, no es una repetición, no es una fotocopia. Las experiencias por las que tú vas a pasar es que implican ese camino con el que el Señor nos va a enseñar, van a ser únicas, exclusivas. Y aunque siempre estarán enmarcadas, obviamente dentro de lo que es la verdad, lo que en el marco de las escrituras nos enseñan, va a ser tan única, tan irrepetible, que va a haber cosas que solamente el Señor no las va a poder hacer entender desde lo interior a cada uno. Que no se trata de entenderla de los libros, que no se trata de entenderla de las experiencias de otros, que se trata de la expresión del amor del Señor para con cada uno de nosotros, ¿cierto? Recuerdo que aún el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra en medio de sus 12 discípulos, en medio de sus 12 apóstoles, ahí cercanos, 11 que lo amaban muy realmente al Señor. Y el Señor aún así, siendo Él el maestro perfecto, el mejor maestro sobre la tierra, como Él mismo lo admite y lo reconoce, vosotros me decís maestro y Señor, y bien decís porque lo soy, ¿cierto? Pero aún el mejor maestro, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios perfecto, dijo en esa misma instante, dijo, ahora tengo muchas cosas que deciros, ¿cierto? Pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, el cual morará en nosotros, Él os enseñará. Y es enseñar, hermanos, es enseñar. No es una enseñanza solamente académica, es una enseñanza que implica el paso a paso y la formación de cada uno de nuestros días, de nuestras vidas.
aún nuestras experiencias como iglesia, hermanos. Solamente es a través de esa parte interior en cada uno de sus hijos que el Señor va a poder ir enseñándonos y avanzándonos en ese caminar, ¿no? Pero aquí el vivir, ¿sí? El vivir, ¿qué podríamos nosotros cuando leemos este versículo extraer de esta partecita? ¿Qué es el vivir? ¿Qué es lo que aquí el Señor reconocerá como ese vivir? ¿Qué es ese vivir? Claramente nosotros sabemos que al estudiar un poquito la vida, el vivir en su contexto, incluso ahí de lenguaje, de idioma, de significado, sabemos que el Señor le dio al hombre esos tres niveles o que el ser del hombre tiene como esas tres distintas funciones o partes del ser que expresan su vivir. Para que haya vivir, para que algo sea vivo, cuando vamos al Génesis, cuando el hombre empezó a ser un ser viviente, cuando el Señor sobre el barro sopló el aliento de vidas, como dice ahí en plural en el hebreo. Así que ahí entendemos que este vivir, hermanos, está relacionado con el ser íntegro, ¿cierto? No, podríamos pensar y quisiéramos ser un poquito como, entre comillas, digámoslo así, místicos, podríamos decir, no, es el vivir en el interior, en el espíritu, ¿cierto? Y por supuesto que ahí empieza todo. Justamente de lo que estamos hablando es de una vida interior, de la vida de formación del espíritu en nuestro ser, ¿cierto? Pero, pero no está restringido solamente a nuestra relación, digámoslo así, más mística con el Señor, la cual es la principal y es la base de todo, de que lo demás esté bien en nuestra vida, ¿cierto? Pero este vivir encaja o engloba todo lo que es la vivencia del ser humano, ¿cierto? O sea, para mí el vivir, claro, en el interior, el espíritu, pues ya está la vida del Señor en nosotros. Y ahí ya está Cristo y está el Señor. Así que todos nosotros lo vemos desde la óptica espiritual, desde el espíritu del Señor, ¿cierto? Pero ahora luego no está restringido, al contrario, justo lo que el Señor quiere es que esa vida también pase a nuestra alma. Y ahí entonces ya encontramos nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestra voluntad, por ejemplo, también. Ya es algo más, entre comillas, exterior, pero no quiere decir que sea menos importante y no quiere decir que sea una parte, digámoslo así, despreciable del ser del hombre. Si fue el alma la que el Señor puso adentro de nosotros, la que nos da identidad, la que nos deja ser individuos delante de Dios, es lo que Él hizo, lo que Él formó en nuestra alma. Y lo que está Pablo diciendo aquí es justamente que también el alma, su alma, también es de Cristo, esa expresión adentro. Hermanos, ¿será que nuestro vivir también, no solamente ya en nuestro espíritu, también en nuestra alma, podemos decir también con esta certeza en que la dice el apóstol Pablo, el vivir en nuestra alma también es Cristo? O sea, nuestros pensamientos, la mayor concentración, la mayor dedicación de nuestra fuerza, digámoslo así, intelectual, encuentra a Cristo detrás de todas las cosas. Nuestros sentimientos, los de alegría, los de tristeza, vamos a, no solamente alegría y tristeza, podríamos decir nuestros sentimientos, tanto positivos como negativos. Ahí vemos esta razón detrás de todos nuestros sentimientos, porque Cristo está en mí. Cuando nosotros vemos el testimonio nuevamente del Señor Jesús aquí en la tierra, un hombre como nosotros, tan hombre como nosotros, solo sin pecado, pero un alma tan humana como la nuestra, como la tuya o la mía. Vemos sentimientos de alegría, aún de alegría, digámoslo así, de un gozo lo dice la Escritura explícitamente. El Espíritu Santo quiso que quedaran expresados los sentimientos del Señor Jesús de una manera muy visible y muy palpable. Nunca el Señor quiso esconder sus sentimientos ni, ni reprimirlos. ¿Por qué? Porque Él no tenía necesidad de eso, porque los sentimientos del Señor son sentimientos santos. No todos nuestros sentimientos, por supuesto, provienen de la santidad del Señor. Hay algunos que vienen de la carne, aún incluso algunos pueden llegar a ser motivados aún por la obra del enemigo exteriores, que incluso llegan a ser pecaminosos.
En los sentimientos del Señor nosotros no encontramos pecado, pero encontramos sentimientos de profundas, de inefables alegrías, ¿cierto? De regocijo, cuando dice ahí en el Nuevo Testamento, y el Señor se regocijó en espíritu. Quiere decir que están las dos cosas. El regocijo, que es algo del alma, pero que viene desde ese espíritu, o sea, que quiere decir que es algo que es santo, que es algo que es permitido de parte del Señor. Y cuando tú te vas a dar cuenta, no solamente existían esas alegrías del Señor por cosas espirituales, como en el momento cuando Él dijo allá, cuando Él se alegró, que dice, te alabo y te bendigo, Padre, porque escondiste estas cosas, ¿cierto? Y las revelaste de los sabios y las revelaste a los niños. Y estaba muy gozoso el Señor cuando dijo esas palabras de alegría, pero que provienen de un entendimiento de las cosas espirituales, ¿cierto? Y así vemos al Señor alegrarse muchas veces, aún por circunstancias tan particulares o tan cotidianas. Y también vemos al Señor en ocasiones muchas veces muy triste, ¿cierto? Profundamente, hasta las lágrimas, ¿cierto? En angustias, hasta el sudor mismo, ¿cierto? Y en todo eso Él siempre estaba dependiendo de su Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo también, ¿cierto? Para mí el vivir en mi alma, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, los buenos, los difíciles, los que me batallan en mi mente, los que a veces incluso, como decíamos, como que tratan de desinflar aún hasta nuestra propia fe, ¿cierto? En todo esto Pablo tomaba esta base, tomaba este apoyo, este alimento, decía, Señor, todo esto sirva para que tú vivas, te expreses verdaderamente en mí, ¿cierto? Y también está, por supuesto, ya la expresión en el cuerpo, el vivir implica la vida, la actividad, la expresión, la manifestación aún a través de nuestros propios cuerpos, ¿cierto? Eso es para vida del Señor. Que lo que hagamos con nuestros cuerpos también podamos decir como el apóstol Pablo. Que esto, mi cuerpo, sirva al Señor, aún como estaba Pablo allá desde la prisión, que eso sea para una expresión de la vida del Señor. Aún nuestros propios trabajos, nuestras propias oficinas, sirvan para ese testimonio, ¿cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué tú, Señor, me tienes en este trabajo tan difícil, con este jefe complejo, con este proyecto que no va bien, con estas circunstancias, con esta tensión? Eh, de pronto pudiéramos darle espacio ahí al Espíritu a que nos dijera, porque para ti el vivir es Cristo y el vivir es ir a la oficina, el vivir es ir a trabajar, el vivir es al supermercado, el vivir es ir también a descansar, aún a hacer deporte, a, a estar con nuestras familias, aún a estar con nuestros hermanos, aún a conocer los paisajes, a descansar, aún a vacacionar. Todo eso hace parte de nuestra vida. Y el Señor quiere que aún en todas esas partes de nuestra vida, en esas circunstancias, en ese ambiente como tan exterior, aún ahí podamos decir, Señor, esto también tú me lo concedes para que tú te formes también en mí, ¿cierto? A veces quisiéramos como ser un poco demasiado, ¿cómo decirlo así?, rigurosos, o pienso incluso que llega a ser a veces hasta un malentendimiento nuestro. A veces pensamos que solo lo difícil es lo que realmente viene de parte de Dios o del Señor, o es lo que nos enseña a profundidad del conocimiento del Señor. Y a veces cuando queremos volvernos muy misticoides, incluso casi que tendemos a despreciar o incluso a sentir como que estamos haciendo algo mal cuando tenemos algunas circunstancias de confort, de alegrías, de disfrutes, ¿cierto? A veces tendemos como a rechazar eso como si eso no viniera de parte de Dios, como si eso tampoco, como si eso también no nos ayudara a entender también del Señor. Nunca si hubiéramos estado con el Señor aquí en la tierra, nunca hubiéramos percibido del Señor como ¿cómo decirlo así? Como un descontento de su vida aquí en la tierra, ¿cierto? A veces podemos caer en ese error y entonces así la vida cristiana se pierde, no tendría sentido. Nosotros nos hicimos cristianos justamente fue para vivir una vida en alegría, en gozo, en paz, en descanso, en disfrute, en deleite.
aún de las cosas materiales que antes, sin el Señor, aún el hombre pudiendo tener toda la bendición material, no podía vivir la vida, no podía expresarla, no podía tener esa alegría, esa satisfacción de aún lo bueno todavía, no lo podía disfrutar. Ahora nos hicimos cristianos, ¿para qué? Para vivir, para que la vida sea Cristo en nosotros y esa vivir, esa tiene que ser una alegría, tiene que ser un deleite, un disfrute, ¿cierto? Un gozo permanente, ¿sí? No nos hicimos cristianos para estar deprimidos todo el tiempo, o entendemos que tener la cruz es algo feo, algo que nos llena de cosas negativas. Al contrario, ¿sabe qué decía el apóstol, nuestro hermano Santiago, que escribía ya a los hermanos que estaban en una situación difícil, que él escribe a los despatriados, a las 12 tribus dispersadas, ¿no? Y él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué misterio es eso? Cómo aún nosotros en medio aún de circunstancias a veces difíciles, negativas, pruebas, ¿cierto? Aún así, lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor quiere que nosotros expresemos, experimentemos, es un vivir. Morir es lo contrario al vivir. Vivir implica todo lo positivo que el Señor tiene para nosotros. Y aunque aún es un positivo el Señor, nos lo da en medio a veces de batallas, de dificultades, de cosas, claro, complicadas, aún así la diferencia en nuestro corazón es que el vivir nuestro es Cristo. Y Cristo nos va a hacer aún vivir, aún lo que no nos imagináramos que pudiéramos llegar a, aún hasta llegar a aprender a disfrutar. Ese quiere decir esa realidad del Señor en nosotros. ¿Amén? Para mí dice el vivir es algo positivo. El vivir no es negativo, el vivir es lo positivo de nuestra experiencia en el Señor. Y luego aquí la parte final para terminar, ¿no? Dice así, dice, es Cristo, ¿cierto? Es decir, es encontrar, hermanos, encontrar la experiencia del Señor, algo que como digo, a veces podría quedar en algo como tan místico, en algo solamente como para los ratos de oración o los ratos más, sí, místicos, espirituales, entre comillas, ¿cierto? Eh, no, saben que el Señor es tan cercano, está ahí con nosotros todo el tiempo. El vivir es algo permanente. Uno no vive solamente en el momento en el que vamos a hacer, como digo, oraciones o ayunos profundos. Claro que es parte también de la vida. No debe sacarse eso tampoco, no debe tampoco rechazarse. Claro que no, al contrario, debe comprenderse cada vez mejor. Pero el vivir es algo que Cristo sea nuestro vivir, es algo de todo el tiempo. El Señor no se queda en la casa mientras nosotros vamos al trabajo. El Señor no se queda en la casa mientras a veces nosotros necesitamos que esté con nosotros en, en el supermercado, aún hasta en el hospital o donde sea. El vivir del Señor con nosotros es permanente, como dice el Salmo, ¿no? No se dormirá el que guarda a Israel, porque, porque siempre esa es la vida del Señor. El Señor está todo el tiempo, 100% en función de lo que sucede con nosotros aquí en la tierra, de nuestra vida, ¿sí? Como el alimento, cuando lo comemos, el alimento una vez está dentro de nosotros, empieza a actuar permanentemente en todo nuestro organismo, ¿cierto? Él no toma recesos, él va inundando todo nuestro ser hasta llegar a darnos la fuerza para caminar, para levantarnos, para correr, para trotar, aún para hacer ejercicio, aún para conocer nuevos lugares. Ese es el alimento verdadero. Y Cristo, el Señor, es conocido a través de esa experiencia nuestra. Es Cristo. Hermanos, que en todo nosotros podamos ir descubriendo esa preciosa tarea, ese precioso camino que tenemos por delante al final, que es conocer a Cristo, conocer al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, bueno, con ese pensamiento, digamos que me levantaba el Señor y puso como ese versículo para compartirlo en esta mañana con los hermanos. Pidámosle que Él mismo sea quien nos ayude a entender todas estas cosas, como decíamos al principio, justo ese porque parte de una, digámoslo así, de un, de una pregunta, de un cuestionamiento, si se quiere, nuestro, de una falta en nosotros, ¿cierto? De que
viene este verso que viene este verso a llenarla y a suplirla y a superarla, ¿cierto? Ya decimos, mira, tranquilo, tranquilo, porque esta es la vida del Señor y porque todas las cosas están en función de que vivamos en Cristo, de que entendamos el corazón del Señor cada día más en cada uno de nuestros días. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, muchas gracias y oremos, pidámosle una última vez más también al Señor aquí en esta oportunidad que nos siga ayudando, que nos siga dejando entender lo que no pueden explicar bien nuestras palabras, que el Señor nos pueda ayudar un poquito más. Amén. Padre, te damos muchas gracias en tu precioso nombre una vez más.